el escritor chileno Orestes Plat derrumba el mito del pisco chileno y revela su origen peruano. El 22 de enero de 1936, durante el gobierno de Arturo Alessandri en Chile, se aprobó la Ley 5798, que ordenó renombrar el pueblo llamado La Unión, situado en la 9ª subdelegación de Paiguano, en la provincia de Coquimbo, como Pisco Elqui. Este decreto es notable por su brevedad, ya que no presenta argumentos justificativos y únicamente establece lo siguiente: el pueblo de La Unión, del departamento de Elqui, se denominará en lo sucesivo Pisco Elqui. Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. En agosto de 2014, la revista de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá, en Chile, publicó un artículo titulado Pisco y toponimia: impacto de las rutas de aguardiente en el desarrollo de nombres y lugares geográficos en Chile, Perú y Argentina. Este trabajo analiza cómo la producción y distribución de aguardiente influyó en la toponimia de estos países, destacando su papel en la configuración de la matriz cultural desde el período colonial hasta la actualidad. El artículo sostiene que los topónimos de las zonas afectadas por la producción y distribución de aguardiente reflejan una parte importante de los cambios que moldearon la cultura de Chile, Perú y Argentina, siendo la cultura del pisco un factor clave en este proceso. Más adelante, varias secciones de este artículo fueron reproducidas de forma literal en el capítulo 12, Pisco y toponimia, del libro El Pisco nació en Chile, de Pablo Lacoste, con la colaboración de un equipo de 15 autores. La idea central del artículo puede resumirse en la afirmación de que los topónimos más relevantes, el puerto de Pisco en Perú y la localidad de Pisco Elqui en Chile, siguieron trayectorias opuestas. El nombre peruano precedió a la elaboración del aguardiente, mientras que en Chile surgió 2 siglos después de la creación del producto homónimo. A partir de esto, se concluye que el proceso de selección de nombres fue complejo y accidentado, influenciado por factores políticos, sociales, económicos y culturales, resultando de una intensa interacción entre diversos grupos sociales. Finalmente, se establece que el cambio de nombre de la localidad, de La Unión a Pisco Elqui, fue el resultado de un proceso sociocultural que culminó en una decisión política. De otro lado, se puntualiza en este artículo, y en el libro que lo copia, que la localidad de Pisco Elqui es el anclaje toponímico del pisco chileno. Se encuentra en el Valle del Elqui, lugar de larga tradición en la destilación de piscos y aguardientes desde el período colonial. Buscando sustentar ese supuesto anclaje toponímico, producto de un proceso sociocultural que derivó en una decisión del poder legislativo chileno, el libro El Pisco nació en Chile, publicado en 2016, intenta deslizar una falacia temporal. Traslada más de 2 siglos hacia el pasado, hasta 1715, el nombre de Pisco Elqui, para hacer creer que esa localidad ya existía en el siglo XVIII. Esa engañosa afirmación se repite en diversos pasajes del libro, e incluso se refleja en una imagen que ilustra la obra. El argumento central en torno al cual se construyen las más de 400 páginas del libro, El Pisco nació en Chile, es el siguiente. Se documentó que en el inventario de la Hacienda La Torre, de 1733, se registraron 3 botijas de pisco. Este es el registro más antiguo del uso de la palabra pisco para denominar el aguardiente de uva en Chile y en América. Poco después, otros vecinos del Valle de Elqui imitaron esta idea y comenzaron ellos también a usar la palabra pisco para llamar al destilado. El descubrimiento parece espectacular, lo que llama poderosamente la atención. Sin embargo, en un libro tan prolijamente elaborado, resulta sorprendente que no se haya incluido una reproducción facsimilar de esta notable cita de un documento histórico tan antiguo. El inventario al que se hace referencia, y que es el eje de toda la argumentación, está únicamente glosado en un anexo, de manera oscura, entre las páginas 339 y 341 del libro. La sección más relevante del inventario es citada de la siguiente manera: 7 enfriaderas, 3 botijas de pisco, un cajón con un San Antonio, una Santa Rita con su moldura vana. 2 elementos llaman la atención. En el inventario original se lee por 3 botijas de pisco. La diferencia radica en que el original menciona la palabra pisco con mayúscula,
como ocurre con cada nombre propio en el documento. Es evidente que el inventario no pretendía describir el contenido o propósito de los recipientes, sino indicar claramente el origen geográfico de las botijas, la ciudad de Pisco, en el Virreinato del Perú. Esta interpretación se refuerza al considerar que el fundo, la torre, donde se realizó el inventario en 1733, cerca de La Serena, en la gobernación de Chile, era propiedad de Pedro Cortés Monroy y Mendoza. Este último era primo hermano de Francisco Cortés de Monroy, comisario mayor del Tribunal de la Inquisición, quien había adquirido bienes de la Hacienda Cóndor en el Valle de Pisco, Perú. Por tanto, no es extraño pensar que las botijas encontradas en el fundo La Torre provenían de esos bienes adquiridos en Pisco y que esto fue reflejado en el inventario. Un elemento más relevante aparece 6 líneas después de la mención de las botijas provenientes de Pisco. En el mismo inventario se lee, por 5 cañones de sacar aguardiente, y una línea más abajo, 1 cocido y 2 de sacar aguardiente. ¿Cómo es posible que se afirme que la bebida era llamada pisco en una línea, y más abajo en el mismo documento se mencionan implementos para producir aguardiente? Total, ¿se llamaba pisco o se llamaba aguardiente? En realidad, estas menciones confirman que la inclusión de la palabra pisco en el inventario se refiere únicamente al lugar de origen de las botijas, no al nombre de una bebida. En esa época, la denominación genérica en toda América del Sur era aguardiente. La utilización del nombre pisco para designar al aguardiente de uva en Chile se popularizó recién a partir de la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre 1879 y 1883. Esto ocurrió especialmente después de que las tropas chilenas ocuparan las ciudades de Pisco e Ica, donde fueron testigos de la calidad y la fama del aguardiente producido en esa región peruana. Este reconocimiento quedó registrado en Partes de Guerra, donde se describe a Ica como un pueblo rodeado de chácaras dedicadas al cultivo de viñas que producían el famoso pisco. Un personaje clave en la difusión del nombre pisco en Chile fue el industrial Olegario Alba Rivera, quien también buscó replicar en su país el modo de producción de esta bebida. Según el Diccionario Histórico y Biográfico de Chile, 1800 a 1925, Olegario Alba Rivera viajó en 1875 a los valles de Pisco y Locumba, en el Perú, para estudiar la elaboración del aguardiente. Tras adquirir la propiedad Bella Sombra en Paiguano, Elqui, en 1868, Alba Rivera impulsó la industria del destilado en Chile, adaptando tanto el nombre como el proceso productivo aprendido en el Perú. El escritor elquino César Esquivel Castro corroboró esta historia. Esquivel afirmó que Olegario Alba Rivera fue el iniciador de la producción de aguardiente en la zona de Elqui, copiando la denominación y el método de elaboración del Perú. El pueblo, aquí estamos en el pueblo que le da la denominación de origen al pisco, esto se llama Pisco Elqui, pero este pueblo no nació como Pisco Elqui. Este pueblo en un momento del siglo pasado fue cambiado su nombre a Pisco Elqui justamente para tener una denominación de origen del pisco. Eso es algo que está en los libros, nadie lo puede discutir. Este señor es César Esquivel, tiene 89 años viviendo en Elqui y se dedica a escribir la historia del valle. Para él, la palabra pisco fue copiada por un empresario de la zona a finales del siglo XIX. Se llama Olegario Alba, en 1800 y tanto, en ese tiempo. Y ese también plantó muchas parras acá, o vid, la mata del agua, que le llaman vid o parra aquí. Entonces plantaron y avanzaron y ya creció tanto en la producción y ahí inventaron el pisco, porque este señor parece que hizo un viaje para allá, para el Perú, llegó a un sector y allá el pisco lo fabricaron allá primero. ¿Ah? Y se avivó este señor, como se dice, este industrial, y vino y inscribió el nombre de pisco a la bebida. En realidad le correspondía allá, si allá cosechaban y dieron primero, pero esto otro se avivó y ya pasó a ponerse el pisco. Por otro lado, Orestes Plat,
uno de los más destacados investigadores de las tradiciones y costumbres chilenas, reconoció en diversas ocasiones que el nombre pisco tiene un origen inequívocamente peruano. En sus estudios, Plath destacó que la denominación pisco proviene de la región de Pisco, en el Virreinato del Perú, un lugar reconocido desde la época colonial por la calidad y fama de su aguardiente de uva. El investigador explicó que el término originalmente hacía referencia al lugar de procedencia de las botijas de barro utilizadas para almacenar y transportar este aguardiente, las cuales eran conocidas como piscos debido a su origen geográfico. Este uso toponímico fue ampliamente documentado en registros históricos de la época, mucho antes de que el nombre fuera adoptado en Chile. En su escrito Oreste Plath y Pepita Turina de Plath, tienen el agrado de invitar a usted 1953, indica: Bajativos. Pisco, aguardiente superior fabricado en Pisco, Perú, y también en varias localidades de Chile, en Elqui especialmente, derivando así el nombre del producto del pueblo peruano anteriormente mencionado. En su obra Baraja de Chile escribe: trago fuerte. Para aguardientes, los del norte, el pisco de Elqui. El pisco es alcohol de uva o granos, aromatizado fabricado en Pisco, lugar peruano. Este aguardiente se fabrica en varias localidades del norte de Chile, en Elqui especialmente, derivando sí el nombre del pueblo indicado, Pisco. En sus análisis, Plath reconoció la influencia cultural y comercial del Perú en la adopción de esta denominación en Chile, destacando que el término pisco no surgió de una tradición local, sino que fue una apropiación derivada de la fama y el prestigio del aguardiente peruano en los mercados internacionales. Con ello, el autor chileno, Orestes Plath, refuta las afirmaciones del libro El Pisco nació en Chile, de Pablo Lacoste, al establecer con claridad que el término pisco tiene un origen inequívocamente peruano, vinculado a la región de Pisco, en el Virreinato del Perú. Según Plath, este nombre no surgió como una denominación genérica para el aguardiente en Chile, sino que estaba profundamente asociado tanto a las botijas de barro fabricadas en la ciudad de Pisco como a la producción misma del aguardiente en esa región. Desde tiempos coloniales, Pisco era reconocido como un importante centro productor de aguardiente de uva de alta calidad, elaborado con técnicas tradicionales que le conferían prestigio en los mercados locales e internacionales. La bebida, ampliamente exportada en botijas de barro, no solo era valorada por su calidad, sino que también llevaba consigo el nombre de su lugar de origen, consolidando el vínculo entre el término pisco y la ciudad peruana. Este reconocimiento histórico desmonta la idea de que el término haya tenido un uso temprano y autóctono en Chile, como intenta argumentar el libro de Lacoste.